Imagina haber nacido en una de las familias más influyentes de la historia. Imagina ser testigo de acontecimientos tan monumentales que cambiaron el futuro de la humanidad. Sin embargo, llevas una marca, un legado, que se extiende a lo largo de generaciones. La historia de Cam, uno de los hijos de Noé, revela uno de los momentos más cautivadores y controvertidos de la Biblia. Un solo acto, una decisión aparentemente pequeña, tuvo consecuencias que resonaron a través de los siglos. ¿Qué sucedió realmente entre Cam y su padre Noé? ¿Por qué este acontecimiento tuvo un impacto tan profundo, no solo en la vida de Cam, sino en sus descendientes durante generaciones? Hoy nos sumergiremos en esta antigua narración, una historia llena de misterios, tensiones y lecciones poderosas sobre el respeto, el honor y el peso perdurable de la herencia familiar. ¿Alguna vez te has parado a pensar cómo las decisiones que tomamos hoy pueden repercutir mucho más allá de nuestras propias vidas? La historia de Ham es un recordatorio esclarecedor de cuán profundamente nuestras decisiones pueden determinar no solo nuestro destino, sino también el futuro de quienes vendrán después de nosotros. Retrocedamos en el tiempo hasta un mundo al borde de la destrucción, donde Noé, un hombre de fe inquebrantable, fue elegido por Dios para preservar a la humanidad. Cam, el segundo hijo de Noé, nació en una época extraordinaria, una época de juicio divino y renovación. La misión de su padre era clara: construir el arca, reunir a las criaturas de la tierra y salvar a la humanidad de un diluvio inminente. Era una misión de proporciones épicas, y Cam creció a la sombra de este propósito divino. Mientras Noé se esforzaba por cumplir el mandato de Dios, los años de formación de Cam estuvieron marcados tanto por el peso de la fe de su padre como por la expectativa de un futuro que apenas podía imaginar. Cuando finalmente las aguas del diluvio retrocedieron, el mundo se transformó. Lo que antes estaba repleto de vida, ahora estaba estéril, silencioso y quieto. Un duro recordatorio de la ira divina, pero también un símbolo de un nuevo comienzo. La familia de Noé emergió como los únicos sobrevivientes, con la tarea de reconstruir un mundo que había sido arrasado. Imagínese estar de pie en una tierra desolada y vacía, rodeado de nada más que posibilidades infinitas y una responsabilidad inimaginable. Cam, junto con sus hermanos Sem y Jafet, llevó sobre sus hombros la pesada carga de repoblar y renovar la tierra. Los valles frondosos y las montañas vírgenes ofrecían un lienzo en blanco, un nuevo comienzo para la humanidad. Pero Cam no era un hombre común. Se destacó como una figura compleja, impulsada por la curiosidad y la ambición. Era audaz, inquieto y ansioso por explorar lo desconocido. Un hombre de visión, pero también de conflicto. ¿Alguna vez te has sentido inquieto, como si hubiera algo más en la vida que el camino que se te presentaba? El espíritu de Cam reflejaba ese mismo anhelo. Mientras que sus hermanos, Sem y Jafet, parecían aceptar sus roles con silenciosa devoción, Cam a menudo cuestionaba las tradiciones y expectativas transmitidas por su padre. Era un hombre que buscaba forjar su propio camino, incluso en un mundo que todavía estaba siendo redescubierto. Cuando la familia de Noé se estableció en las fértiles tierras del mundo postdiluviano, la naturaleza aventurera de Cam se hizo evidente. Lideró expediciones para cartografiar el terreno inexplorado y descubrió nuevos recursos y oportunidades. Su liderazgo y coraje le valieron el respeto de los descendientes de Noé. Se cultivaron los campos, se domesticaron los animales, y las primeras comunidades postdiluvianas comenzaron a tomar forma bajo la guía de Cam. La humanidad, que alguna vez estuvo al borde de la extinción, estaba floreciendo nuevamente, pero la ambición de Ham tuvo un precio. Su afán por traspasar los límites a menudo chocaba con la visión más conservadora de su padre Noé y sus hermanos. Donde Noé veía peligro,
Ham veía potencial. Donde su padre predicaba cautela, Ham buscaba innovación. Estas tensiones bullían bajo la superficie, creciendo como una tormenta en el horizonte, hasta que finalmente estallaron. El fatídico día que cambiaría el destino de Cam comenzó como cualquier otro. El sol salió sobre los verdes campos donde trabajaba la familia de Noé, una escena de esperanza y renovación. Pero en ese tranquilo entorno ocurrió un acontecimiento que cambiaría para siempre el curso de la vida de Cam y de sus descendientes. Aquí es donde la historia de Ham da un giro dramático y se revela el corazón del conflicto. Pero antes de profundizar más, tomémonos un momento para reflexionar. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que una decisión, una acción, dio forma al camino de tu vida de maneras que nunca habías previsto? Para Ham, ese momento llegó inesperadamente y sus consecuencias repercutieron durante generaciones. Israel había una nación floreciente y próspera. Sus decisiones valientes, su incansable búsqueda de conocimiento y su capacidad para adaptarse al cambio dejaron un legado que resonó a lo largo de generaciones. La trayectoria de Ham subrayó lecciones fundamentales: la importancia de la planificación estratégica, la gestión eficaz de las crisis, la delegación de responsabilidades y el liderazgo inspirador. Estas lecciones siguen siendo igualmente relevantes hoy en día y ofrecen sabiduría a los líderes modernos que enfrentan los desafíos de un mundo en constante cambio. El impacto cultural y social del legado de Cam se extendió mucho más allá de las fronteras de su propio pueblo. Su influencia dejó una marca indeleble en la historia de la humanidad después del diluvio. Sus decisiones no solo moldearon los destinos de sus descendientes directos, sino que también influyeron profundamente en el desarrollo cultural y social de civilizaciones vecinas y lejanas. Una de las contribuciones más importantes de Cam fue el establecimiento de un sistema de gobierno basado en la ley y la justicia. Basándose en las lecciones del diluvio y en las enseñanzas de su padre, Noé, Cam instituyó un código de conducta que promovía la armonía social y el respeto mutuo. Aunque rudimentario según los estándares modernos, este sistema sentó las bases de las estructuras legales que evolucionarían en civilizaciones posteriores. El enfoque de Ham en la agricultura y la gestión de los recursos naturales revolucionó la forma en que las comunidades interactuaban con el medio ambiente. Las innovadoras técnicas de irrigación y cultivo que desarrolló en respuesta a las duras condiciones posteriores a las inundaciones se extendieron rápidamente a otros grupos. Estos métodos llevaron a un aumento significativo de la producción de alimentos, lo que garantizó la supervivencia de su pueblo y permitió el crecimiento de la población y el surgimiento de sociedades más complejas. Sus contribuciones culturales fueron igualmente transformadoras. Ham fomentó la preservación y transmisión del conocimiento a través de las tradiciones orales. Más tarde, este énfasis en la educación y la memoria cultural ayudó a allanar el camino para el desarrollo de la literatura y los sistemas de escritura. Las historias del diluvio y la supervivencia, transmitidas de generación en generación, se convirtieron en mitos fundacionales que moldearon las identidades de muchos pueblos y civilizaciones. La política exterior de Ham fue otro ámbito de influencia. Se caracterizó por un delicado equilibrio entre la diplomacia y, cuando era necesario, el uso de la fuerza. Este enfoque marcó el tono de las relaciones entre las comunidades emergentes y estableció un marco que los futuros líderes emularían. Al final, el legado de Ham quedó como testimonio de su liderazgo visionario. Dejó tras de sí un modelo de resiliencia, ingenio y unidad. Un modelo que no solo guió a su pueblo a través de los desafíos inmediatos, sino que también dio forma al futuro de la civilización humana. Desde sus estrategias de supervivencia hasta sus contribuciones a la gobernanza, la agricultura y la cultura, la vida y el liderazgo de Ham
ofrecieron lecciones imperecederas para la humanidad. Las alianzas estratégicas con grupos vecinos desempeñaron un papel fundamental en la trayectoria de las primeras sociedades atribuidas a Cam y sus descendientes. Al fomentar asociaciones basadas en el beneficio mutuo y la colaboración, estas alianzas no solo garantizaron la seguridad y la estabilidad del pueblo de Cam, sino que también facilitaron la difusión de ideas, tecnologías y prácticas culturales. Esta red de intercambio aceleró el progreso en toda la región y dejó un profundo impacto en las civilizaciones que surgieron después. Las prácticas religiosas y espirituales, introducidas bajo el liderazgo de Cam, estaban profundamente arraigadas en las enseñanzas de Noé, pero evolucionaron para incorporar elementos distintivos que reflejaban las experiencias y los desafíos únicos que enfrentaba su pueblo. Estos rituales y creencias trascendieron sus orígenes e influyeron en el desarrollo de sistemas religiosos en numerosas culturas de diferentes regiones. Se pueden encontrar ecos del legado espiritual de Cam en varias tradiciones, lo que ilustra el impacto profundo y duradero de su liderazgo. Más allá de la religión, la influencia de Cam se extendió a las estructuras sociales que estableció. Su modelo de liderazgo combinó los principios de jerarquía y meritocracia, sentando las bases para los sistemas de gobierno de muchas sociedades antiguas. La idea de que el poder debe ejercerse de manera responsable y al servicio de la comunidad fue un sello distintivo de su enfoque, un principio que resuena incluso hoy como un ideal aspiracional, aunque no siempre se cumple por completo. Generaciones después de su muerte, el impacto de la visión de Cam continuó resonando en las civilizaciones que surgieron en las tierras que habitaron sus descendientes. Estas sociedades, conscientemente o no, llevaron el ADN cultural y social de las ideas de Cam, dejando un legado visible en el gobierno, la religión, la agricultura y la organización social. Desde los grandes imperios de Oriente Medio hasta las vibrantes civilizaciones del norte de África, la influencia de Cam está entretejida en el tejido de la historia. La arqueología y las evidencias históricas dan fe de este legado perdurable. Las arenas del tiempo ocultan secretos profundos, y la historia de Cam, hijo de Noé, no es una excepción. Durante décadas, arqueólogos e historiadores se han dedicado a descubrir los misterios que rodean a esta enigmática figura, buscando evidencia que confirme o desafíe los relatos bíblicos. A medida que se revelan capas de historia antigua mediante excavaciones cuidadosas, comienza a surgir una narrativa compleja y fascinante. Uno de los descubrimientos más notables, relacionados con Cam, se produjo en excavaciones realizadas en el sur de Mesopotamia. Se desenterraron tablillas de arcilla que datan del tercer milenio antes de C, y que contienen inscripciones que hacen referencia a un gran diluvio y a un líder que guió a su pueblo hacia tierras fértiles después de la catástrofe. Si bien el nombre inscrito en estas tablillas no coincide exactamente con Cam, los lingüistas han notado sorprendentes similitudes fonéticas y contextuales que sugieren una posible conexión. Este descubrimiento ha provocado un intenso debate entre académicos y teólogos, y ha proporcionado pistas tentadoras sobre la base histórica de la historia de Cam. La evidencia arqueológica de asentamientos antiguos en regiones tradicionalmente asociadas con los descendientes de Cam ha brindado más información. Las excavaciones en el norte de África y Oriente Medio han descubierto patrones de migración y desarrollo cultural que se alinean sorprendentemente bien con las narraciones bíblicas. Artefactos como herramientas agrícolas avanzadas y sistemas de irrigación tempranos apuntan a una sociedad que se adaptó rápidamente y prosperó en entornos desafiantes posteriores al diluvio. Estos hallazgos pintan un vívido retrato de resiliencia e innovación, atributos que definieron el liderazgo de Cam y la supervivencia de su pueblo.
Uno de los descubrimientos arqueológicos más controvertidos relacionados con esta historia surgió de una expedición a las montañas de Ararat, un lugar tradicionalmente asociado con el lugar de descanso final del Arca de Noé. Fragmentos de madera petrificada encontrados a gran altura fueron datados por radiocarbono y tienen más de 4.000 años de antigüedad. Si bien algunos investigadores ven esto como una posible evidencia de la existencia del arca, la comunidad científica sigue dividida, argumentando que se necesitan pruebas más concluyentes para confirmar tal afirmación. Sin embargo, el descubrimiento ha reavivado el interés en la narrativa bíblica y sus implicaciones históricas. Los recientes avances en los estudios genéticos han añadido una nueva dimensión a esta exploración. Los análisis de ADN de las poblaciones modernas en regiones vinculadas a los descendientes de Cam han revelado patrones de migración y mezclas genéticas compatibles con una rápida expansión de la población a partir de un grupo ancestral relativamente pequeño. Si bien estos estudios no pueden probar directamente la existencia de Cam, brindan un respaldo convincente a la idea de un cuello de botella de población seguido de una rápida dispersión, un escenario que se alinea con el relato bíblico de la historia humana posterior al diluvio. Además, los estudios de lenguas antiguas en África y Oriente Medio han descubierto raíces lingüísticas compartidas, lo que sugiere un origen común. Algunos lingüistas proponen que estas similitudes podrían explicarse por la dispersión de los descendientes de Cam, una teoría que sigue siendo explorada y debatida. Estas conexiones lingüísticas, junto con la evidencia arqueológica y genética, tejen un rico tapiz de interconectividad que subraya el impacto duradero de Cam en la civilización humana. El legado de Ham, tal como se refleja tanto en las escrituras como en la evidencia histórica, es un testimonio del poder perdurable del liderazgo visionario. Su influencia moldeó no solo las vidas de sus contemporáneos, sino también la trayectoria de incontables generaciones que lo siguieron. Desde las tierras fértiles que su pueblo cultivó, hasta las estructuras sociales y espirituales que estableció, la historia de Ham es un poderoso recordatorio de las profundas maneras en que un líder puede moldear el curso de la historia, ya sea a través de evidencia tangible o de las tradiciones transmitidas a través de los siglos. La marca del liderazgo de Ham permanece profundamente grabada en la historia de la humanidad. Los descubrimientos arqueológicos en antiguos yacimientos urbanos siguen siendo objeto de intensos debates académicos. Estos hallazgos han revelado pruebas de prácticas de gobierno y estructuras sociales que se ajustan estrechamente a las descripciones bíblicas del liderazgo de Cam. Las ruinas de templos y palacios, junto con artefactos que sugieren una sociedad estratificada pero socialmente móvil, ofrecen una visión fascinante de cómo pudieron haberse organizado las primeras civilizaciones posteriores al diluvio. Desde cerámica de intrincado diseño hasta las primeras herramientas de gobierno, estos artefactos revelan un rico tapiz de resiliencia e innovación humanas. Sin embargo, es fundamental reconocer que, a pesar de estos fascinantes descubrimientos, la comunidad científica sigue dividida sobre la historicidad literal de Cam y los acontecimientos descritos en la Biblia. Muchos arqueólogos e historiadores interpretan estas pruebas como reflejos de acontecimientos y personajes que pueden haber inspirado las narraciones bíblicas, en lugar de como una prueba directa de su ocurrencia. El debate sigue evolucionando, con nuevas excavaciones y avances tecnológicos que prometen arrojar más luz sobre este fascinante capítulo de la historia humana. Sin embargo, a pesar de todos los debates y opiniones diferentes, una cosa sigue siendo clara. La búsqueda de respuestas está impulsada por una eterna curiosidad humana sobre nuestros orígenes y las verdades detrás de los mitos que dieron forma a nuestras civilizaciones. La trayectoria de Ham, desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un líder respetado, ofrece profundas lecciones de liderazgo
que trascienden el tiempo. Su capacidad para aprender de los errores y adaptarse a las circunstancias cambiantes subraya la importancia de la flexibilidad y la resiliencia, cualidades que son esenciales para los líderes que navegan en el mundo, en constante evolución de hoy. La voluntad de Ham de adoptar nuevas ideas y tecnologías, incluso cuando desafiaban tradiciones arraigadas, es un poderoso recordatorio de la necesidad de innovación y pensamiento progresista. En un entorno corporativo moderno donde se valora la agilidad, este ejemplo sirve como una guía atemporal. Igualmente significativa es la empatía y la compasión de Ham, que se hicieron evidentes en sus interacciones con comunidades desfavorecidas y en su búsqueda de la justicia social. Su liderazgo subraya la importancia de los enfoques centrados en el ser humano, especialmente en una era en la que la responsabilidad social corporativa y el bienestar de los empleados se valoran cada vez más. El ejemplo de Ham resuena poderosamente entre los líderes de hoy, ilustrando que el verdadero liderazgo se basa en principios y valores éticos. Su diplomacia y su capacidad para encontrar puntos en común entre facciones rivales ofrecen valiosas perspectivas para los líderes que gestionan entornos multiculturales y políticamente complejos. La forma en que Ham manejó las disputas tribales y las negociaciones internacionales proporciona estrategias duraderas para fomentar la colaboración dentro de equipos diversos y formar alianzas globales exitosas. En el mundo interconectado de hoy, este tipo de liderazgo es más relevante que nunca. La visión a largo plazo de Ham es otro sello distintivo de su liderazgo. Incluso frente a las crisis inmediatas, mantuvo una perspectiva estratégica, planificando para el futuro y al mismo tiempo abordando los desafíos del presente. Este enfoque sirve como un recordatorio fundamental para los líderes modernos, que a menudo enfrentan presiones para priorizar los resultados a corto plazo por sobre el crecimiento sostenible. El liderazgo de Ham alienta a los líderes a invertir en iniciativas que beneficiarán a las generaciones futuras, una lección especialmente importante en la era actual de gratificación instantánea. El énfasis de Ham en la educación y el conocimiento como herramientas para el empoderamiento sigue siendo sorprendentemente relevante en la era de la información. Su compromiso con el aprendizaje continuo y el intercambio de sabiduría resalta la importancia de cultivar una cultura de aprendizaje dentro de las organizaciones. Su ejemplo nos recuerda que la educación no es meramente una búsqueda personal, sino una inversión social que impulsa el progreso y la innovación. Las reformas sociales y económicas iniciadas por Ham sentaron las bases para una sociedad más justa y equitativa, ideales que siguen inspirando movimientos de justicia social en todo el mundo. Su capacidad para equilibrar el respeto por la tradición con una visión de futuro de la modernización ofrece un modelo para las sociedades que luchan por preservar su patrimonio cultural y al mismo tiempo adaptarse a las realidades modernas. En tiempos de crisis, el liderazgo de Ham se caracterizó por su valentía, calma y determinación. Ya sea que enfrentara desastres naturales o conflictos humanos, se mantuvo firme y tomó decisiones difíciles bajo una inmensa presión. Su capacidad para inspirar esperanza y resiliencia frente a la adversidad ofrece un faro para los líderes que luchan con los desafíos globales de hoy, desde pandemias hasta el cambio climático. La historia de Ham es un testimonio del poder del liderazgo inquebrantable en tiempos turbulentos. En definitiva, el legado de Ham nos recuerda que la verdadera grandeza en el liderazgo no se mide únicamente por los logros personales, sino por el impacto positivo y duradero en la sociedad y las generaciones futuras. Su vida enseña que el liderazgo eficaz combina visión, compasión, coraje y un compromiso inquebrantable con el bien común. Estas lecciones siguen inspirando a líderes de todas las esferas, demostrando que los principios del buen gobierno
y el liderazgo ético son atemporales y universales. Al reflexionar sobre la historia de Ham, recordamos la perdurable relevancia de sus valores en el mundo actual. Su trayectoria nos enseña a adoptar la resiliencia, adaptarnos al cambio y priorizar el bienestar de los demás en todos los aspectos del liderazgo. Para los líderes que se esfuerzan por marcar la diferencia, el ejemplo de Ham sirve como guía e inspiración. Para concluir, la historia de Ham subraya la verdad eterna de que el liderazgo no se trata de títulos ni logros, sino de los valores y principios que guían nuestras acciones. Al liderar con compasión, coraje y compromiso con el bien común, Ham estableció un estándar de liderazgo que sigue resonando a través de los tiempos. Y ahora te invitamos a reflexionar más sobre estas lecciones, explorando la historia de la Torre de Babel en nuestro video sugerido. No olvides adquirir tu libro digital, Envejecer con Fe. 20 lecciones para superar desafíos y vivir con propósito en Cristo. Obtén tu copia ahora antes de que se agoten. Deja que la historia de Ham te inspire a liderar con propósito, coraje y una visión para el futuro. A medida que avanzamos, exploraremos los impactantes detalles de lo que sucedió entre Cam y Noé, desentrañando una historia que nos desafía a considerar el peso de nuestras propias acciones y el legado que dejamos atrás. Quédese con nosotros, porque esta antigua historia contiene lecciones que son tan relevantes hoy como lo fueron hace miles de años. Cultivadas con sumo cuidado, las viñas ocupaban un lugar especial de orgullo para Noé. Después del gran diluvio, se había convertido en un hábil cultivador, dominando el arte de cultivar uvas y producir buen vino. Estas viñas simbolizaban no solo la supervivencia, sino la renovación, una nueva vida que emergía de la devastación. Una tarde en particular, después de una cosecha abundante, Noé decidió que era hora de celebrar. Agotado pero profundamente satisfecho con los frutos de su trabajo, se retiró a su tienda para disfrutar del vino que tanto había trabajado para producir. Lo que Noé no se dio cuenta fue que este vino nuevo, fermentado en un mundo purificado por las aguas del diluvio, tenía una potencia inusual. La fuerza de este vino superaba con creces todo lo que Noé había probado antes. No acostumbrado a sus efectos, sucumbió rápidamente a su poder. Su cuerpo, ya cansado por el duro trabajo del día, se vio abrumado por la fatiga y el alcohol, y cayó en un sueño profundo y desinhibido. En este estado vulnerable, el cuerpo de Noé quedó vergonzosamente expuesto en la privacidad de su tienda. Fue en ese momento de vulnerabilidad cuando Cam, uno de los hijos de Noé, entró en la tienda. Había venido a hablar de los asuntos del día, pero en cambio encontró a su padre en ese estado comprometedor. Al principio, Cam se sorprendió por lo que vio. Su padre, el gran patriarca que había salvado a la humanidad a través del arca, yacía expuesto e indefenso. Pero la sorpresa inicial rápidamente se transformó en algo más siniestro. En lugar de responder con el respeto y la discreción que se esperan de un hijo, Cam dejó que su mirada se detuviera. Estudió el cuerpo descubierto de su padre, y una mueca de desprecio se curvó en sus labios. Una mueca que mezclaba desprecio con una satisfacción perversa. Cam no se detuvo allí. Salió de la tienda y fue en busca de sus hermanos, Sem y Jafet, que estaban trabajando en el campo. Incapaz de contener su lengua afilada, Cam se burló abiertamente de su padre. Relató la escena con gran detalle, y sus palabras destilaron irrespeto y burla. Su actitud reveló una rebelión profundamente arraigada contra los códigos de honor y respeto familiar que eran esenciales en la sociedad patriarcal de su tiempo. La conducta de Cam fue más que un descuido. Fue una flagrante violación del vínculo sagrado entre padre e hijo. Sem y Jafet, al oír el relato de Cam, se quedaron horrorizados, no solo por la condición de su padre, sino por la reacción de su hermano.
comprendieron la gravedad de la situación y actuaron rápidamente, mostrando reverencia y amor por su padre. Tomando una capa, caminaron hacia atrás hasta la tienda de Noé para evitar ver su cuerpo expuesto. Con gran cuidado y respeto, cubrieron a su padre, preservando su dignidad sin mirarlo directamente. Su acto de piedad filial contrastó marcadamente con la irreverencia de Cam, creando una división moral entre los hermanos que se repetiría durante generaciones. En la cultura de la época, exponer la desnudez de un padre se consideraba una ofensa grave, equivalente a usurpar su autoridad y deshonrarlo de la manera más profunda. Al burlarse de Noé en su momento de vulnerabilidad, Cam estaba haciendo más que simplemente faltarle el respeto a su padre. Estaba desafiando el orden divino establecido por Dios. Noé no era solo el cabeza de la familia, también era visto como el representante de Dios en la tierra. Las acciones de Cam simbolizaban un rechazo a esta jerarquía sagrada, una rebelión contra la autoridad tanto terrenal como divina. Cuando Noé despertó de su estupor y se enteró de lo que había sucedido, su reacción fue rápida y severa. El patriarca, que había guiado a la humanidad a través del diluvio y había establecido un pacto con Dios, ahora se encontraba traicionado por su propio hijo. La vergüenza y la ira que consumían a Noé eran palpables, y pronto se manifestaron en una maldición que alteraría el curso de la historia. Noé reunió a sus hijos y su voz tembló de dolor y furia divina. El aire que los rodeaba estaba cargado de tensión, como si la creación misma hubiera contenido la respiración. Hasta los animales parecían percibir que algo trascendental estaba a punto de suceder. Con una voz que parecía resonar a través de los siglos, Noé pronunció su sentencia, pero, para asombro de muchos, su maldición no recayó directamente sobre Cam. En cambio, Noé declaró: «Maldito sea Canaán, que sea el más bajo de los esclavos para sus hermanos». Canaán, el hijo de Cam, recibió una maldición que repercutiría a lo largo de generaciones. Esta decisión, maldecir a Canaán en lugar de a Cam, ha provocado siglos de debate y especulación entre los eruditos. Algunos sugieren que en el mundo antiguo, maldecir a un niño se consideraba una forma más potente de castigo, ya que garantizaba que las consecuencias de la ofensa perdurarían en el futuro. Otros creen que la maldición de Noé reflejaba una comprensión más profunda de la dinámica familiar, reconociendo que los pecados de una generación a menudo se transmiten a la siguiente. Cualquiera que sea la razón, la maldición sobre Canaán marcó un punto de inflexión en la narrativa de la familia de Noé. Subrayó las profundas consecuencias de la deshonra y la rebelión, al tiempo que destacó la importancia perdurable del respeto, la humildad y la reverencia en las relaciones, especialmente dentro de las familias. Las acciones de Sem y Jafet, en contraste con la falta de respeto de Cam, se convirtieron en un ejemplo eterno de la manera correcta de responder a la fragilidad y vulnerabilidad humanas. Esta historia, preservada en las escrituras antiguas, sigue ofreciendo lecciones para la humanidad. Nos recuerda el peso de nuestras acciones, la importancia de honrarnos unos a otros y las consecuencias que pueden surgir cuando abandonamos el respeto y la integridad. Las viñas de Noé pueden haber representado nueva vida y esperanza después del diluvio, pero este momento reveló el desafío permanente de la naturaleza humana, el desafío de vivir en armonía con el orden divino, incluso frente a la tentación y la debilidad. Algunos padres sostienen que Noé vio en Canaán las mismas tendencias pecaminosas que había observado en Cam. Independientemente de las razones que la impulsaron, las implicaciones de la maldición de Noé sobre Canaán fueron profundas y de largo alcance. Según la narración bíblica, los descendientes de Canaán estaban destinados a ocupar una posición de servidumbre y sumisión en relación con los descendientes de Sem y Jafet.
Esta profecía se manifestaría más tarde en importantes conflictos históricos, en particular entre los israelitas, que descendían de Sem, y los cananeos, que descendían de Cam. La maldición sobre Canaán no fue simplemente un castigo por las acciones de Cam, sino que sirvió también como reafirmación del orden jerárquico que Noé creía establecido por Dios. Al declarar que Canaán sería el último de los esclavos, Noé relegó a todo un linaje a una condición de inferioridad en el nuevo mundo postdiluviano. Sin embargo, es fundamental entender que la maldición de Noé no fue una condena eterna o ineludible. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de cananeos que encontraron redención y aceptación, lo que sugiere que esta maldición, aunque severa, no era ni absoluta ni irreversible. Por ejemplo, Rahab, una mujer cananea, es alabada por su fe y llega a ser parte del linaje de Jesucristo. Mateo 1:5. Su historia demuestra que los individuos de Canaán no estaban fuera del alcance de la gracia y la redención de Dios. Esto resalta la complejidad de la maldición. Tuvo consecuencias generacionales, pero no eliminó la posibilidad de transformación personal y salvación. La maldición sobre Canaán está profundamente relacionada con acontecimientos posteriores de la historia bíblica. Cuando los israelitas, liderados por Josué, entraron en la tierra prometida, se encontraron con los cananeos como sus principales adversarios. La conquista de Canaán por parte de los israelitas suele considerarse como el cumplimiento de la maldición de Noé, cuando los descendientes de Sem sometieron a los descendientes de Cam. Esta narración reforzó la creencia de que las palabras de Noé habían dado forma a los destinos de pueblos enteros, extendiendo su influencia mucho más allá de su vida. El episodio de la maldición de Noé es un momento crucial en la Biblia, ya que sentó las bases para futuros conflictos, alianzas y propósitos divinos. Dio forma a la geografía política y cultural del antiguo Cercano Oriente, y nos proporcionó una perspectiva a través de la cual podemos entender las relaciones entre los pueblos descritos en el Antiguo Testamento. La sombra de este momento se extendió mucho más allá de su contexto original, influyendo en el pensamiento religioso, las justificaciones de los conflictos e incluso los argumentos a favor de prácticas como la esclavitud en períodos mucho más posteriores de la historia. Cam y sus descendientes ocupan un lugar único y perdurable en la narrativa bíblica. Entre los hijos de Noé, pocos nombres resuenan con tanta fuerza como el de Cam. Después del gran diluvio, cuando las aguas retrocedieron y el arca se posó en las montañas de Ararat, Cam emergió como una figura central en la repoblación de la tierra. Su papel en la historia bíblica es a la vez crucial y controvertido, pero no se puede negar que su linaje dejó una marca indeleble en la historia humana. Cam fue bendecido con 4 hijos: Cus, Mizraim, Phut y Canaán. Cada uno de estos hombres se convirtió en el patriarca de naciones poderosas, y sus linajes se extendieron por los continentes y moldearon los destinos de civilizaciones enteras. Las historias de estos 4 hermanos y sus descendientes se entrelazan con las narrativas de reyes, profetas e imperios, creando un rico y complejo tejido de relaciones humanas que ha perdurado durante milenios. A Cus, el primogénito de Cam, se lo asocia a menudo con la tierra al sur de Egipto, conocida por los griegos como Etiopía. Los descendientes de Cus se extendieron por África y establecieron poderosos reinos y culturas únicas. Eran famosos por su piel oscura, su destreza militar y su riqueza. La tierra de Cus, mencionada con frecuencia en la Biblia, se convirtió en sinónimo de misterio y abundancia. Un reino de oro, especias y tesoros exóticos que atraía a comerciantes de tierras lejanas. Mizraim, el segundo hijo de Cam, es ampliamente reconocido como el antepasado de los egipcios. De hecho, el nombre Mizraim es sinónimo de Egipto en las lenguas semíticas. Sus descendientes fundaron una de las civilizaciones
más duraderas e influyentes de la historia de la humanidad. Las pirámides, los faraones y los jeroglíficos, todos ellos símbolos icónicos de la antigua cultura egipcia, son un testimonio del legado de Mizraim y su pueblo. Sus logros en arquitectura, gobierno y ciencia dejaron una huella innegable en el mundo. Put, el tercer hijo de Cam, sigue siendo una figura un tanto enigmática en la narrativa bíblica. Los eruditos suelen asociar a los descendientes de Put con los libios u otros pueblos que habitaban las regiones costeras del norte de África. Aunque es menos prominente en las escrituras que sus hermanos, el linaje de Put sin duda contribuyó al tapiz de civilizaciones antiguas, influyendo en los paisajes culturales y políticos de su tiempo. Canaán, el hijo menor de Cam, es quizás el más conocido debido a la maldición pronunciada por Noé. Sus descendientes establecieron las naciones cananeas, que se convirtieron en el centro de muchos eventos bíblicos. Los cananeos son retratados como adversarios y aliados ocasionales de los israelitas, y su tierra sirve como escenario de numerosas intervenciones y juicios divinos. A pesar de la maldición, la historia de Canaán nos recuerda la tensión entre la justicia divina y la misericordia, así como la posibilidad de redención, incluso para aquellos que están bajo condenación. El legado de los descendientes de Cam es vasto y multifacético. A través de Cus, Mizraim, Put y Canaán, influyeron en el surgimiento de grandes civilizaciones y desempeñaron papeles clave en el desarrollo del drama de la Biblia. Sus historias nos recuerdan la interconexión de la historia humana y las formas en que los propósitos divinos se desarrollan a través de las generaciones. Incluso en momentos de juicio, la posibilidad de gracia y redención brilla, ofreciendo esperanza a todos los que la buscan. Las ricas y diversas culturas que florecieron a lo largo de la costa mediterránea de África han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. Entre ellas se encontraba el linaje de Canaán, el hijo menor de Cam, quien se convirtió en el patriarca de los cananeos. Este grupo de personas habitó la región que luego sería conocida como la Tierra Prometida. Con el tiempo, los descendientes de Canaán establecieron poderosas ciudades-estado y desarrollaron una cultura altamente sofisticada. Sin embargo, su destino quedó inextricablemente ligado al de los israelitas, lo que dio lugar a conflictos épicos que darían forma al curso de la historia bíblica. A medida que pasaban las generaciones, los descendientes de Cam se multiplicaron y se extendieron por vastas regiones de África y Oriente Medio. Fundaron imperios, construyeron ciudades monumentales y fueron pioneros en tecnologías innovadoras. Desde las fértiles orillas del Nilo hasta las serenas costas del Mediterráneo, desde las escarpadas tierras altas de Etiopía hasta las exuberantes llanuras de Canaán, el legado de Cam floreció en innumerables culturas distintas y poderosas. Este vasto legado representa una saga de ambición, conquista y contribuciones inconmensurables al avance de la civilización humana. Sin embargo, la importancia de los descendientes de Cam a menudo se ve eclipsada por las narrativas dominantes en torno a los descendientes de Sem. Es un testimonio notable de su ingenio y devoción. Más allá de la arquitectura, Etiopía tiene una rica tradición de música, literatura y filosofía que ha moldeado profundamente el patrimonio cultural de la humanidad. Los cananeos, descendientes de Canaán, el hijo menor de Cam, también dejaron una huella perdurable en la historia. Entre sus contribuciones más transformadoras se encuentra el desarrollo del alfabeto, una innovación que revolucionó la comunicación escrita y permitió que el conocimiento fuera más accesible a un público más amplio. Las ciudades-estado cananeas eran centros dinámicos de comercio y cultura, y servían de puentes entre Egipto, Mesopotamia y el mundo egeo. Su mitología, con sus dioses, héroes y ricas narraciones, influyó en las tradiciones religiosas y literarias de muchas civilizaciones posteriores.
Estas conexiones ponen de relieve el impacto duradero de la cultura cananea en el mundo antiguo. El legado de los descendientes de Cam revela una verdad profunda. El plan divino, tejido a través de las escrituras, no se limita a un pueblo o un lugar. El rico tapiz de culturas, naciones e innovaciones relacionadas con el linaje de Cam ilustra la creatividad ilimitada y la inclusividad de la visión de Dios para la humanidad. Desde las imponentes pirámides de Egipto hasta las forjas de hierro de Kush, desde el alfabeto de los cananeos hasta las iglesias excavadas en la roca de Etiopía, sus logros resuenan a través del tiempo como recordatorios de la historia universal de redención y el destino compartido de todas las naciones. En estas historias vemos reflejos de la imagen divina en la creatividad humana, la resiliencia y el esfuerzo por la excelencia. Al reflexionar sobre estas contribuciones, recordemos que la narración bíblica no es simplemente la historia de una nación, sino la historia de todas las naciones, entrelazadas por el propósito de Dios. Los pueblos de Cam, Sem y Jafet nos recuerdan que todos somos parte de una historia más grande, que nos llama a la unidad, a la comprensión y a la esperanza compartida en la redención final que proclaman las Escrituras. En el ámbito de la tecnología, los descendientes de Cam hicieron contribuciones notables que impulsaron el progreso humano. Los egipcios, por ejemplo, desarrollaron sistemas de irrigación altamente sofisticados, lo que permitió que la agricultura prosperara incluso en las condiciones áridas del desierto. Su ingenio no se detuvo allí. También fueron pioneros en técnicas avanzadas de navegación, construyendo barcos robustos, capaces de embarcarse en viajes marítimos largos y peligrosos. Mientras tanto, los cushitas y los etíopes demostraron su experiencia en minería, dominando técnicas avanzadas para extraer minerales preciosos de la tierra. Estos avances tecnológicos no solo dieron forma a sus propias civilizaciones, sino que también dejaron un impacto duradero en el progreso global. Las contribuciones intelectuales de los descendientes de Cam no fueron menos significativas. El concepto egipcio de Ma'at, que representa el orden, el equilibrio y la justicia, influyó profundamente en el desarrollo del pensamiento ético y filosófico en el mundo antiguo. Este principio de armonía y rectitud resonó profundamente y formó la base de muchos sistemas morales y filosóficos posteriores. De manera similar, las tradiciones de sabiduría de Etiopía, consagradas en textos como el Kebra Nagast, ofrecieron profundas perspectivas sobre el gobierno, la moralidad y la espiritualidad. Estas obras continúan inspirando e iluminando incluso hoy. En definitiva, la historia de los descendientes de Cam es una narración de innovación, creatividad y resiliencia extraordinarias. A pesar de enfrentarse a menudo a entornos hostiles y desafiantes, no solo se adaptaron, sino que prosperaron. Crearon culturas ricas y complejas cuyo legado perdura a lo largo de milenios. Desde monumentos imponentes como las pirámides hasta descubrimientos científicos revolucionarios, desde sistemas de escritura intrincados hasta tradiciones filosóficas profundas. La influencia de los descendientes de Cam resuena a través de los siglos. Su historia sirve como un poderoso recordatorio de que la civilización humana es un fenómeno verdaderamente global, con contribuciones esenciales provenientes de todos los rincones del mundo. En las tradiciones judía y cristiana, el legado de Cam adquiere una capa adicional de significado espiritual y moral. En la penumbra de una antigua sinagoga de Jerusalén, el rabino Ezra desenrolló con cuidado un pergamino desgastado. Sus dedos arrugados recorrieron las líneas sagradas del texto, deteniéndose en el nombre de Cam, el hijo de Noé. Durante siglos, la historia de Cam ha sido objeto de profundos debates e interpretaciones, y ha resonado a lo largo del tiempo como un doloroso recordatorio de la fragilidad humana, las complejidades morales y las consecuencias de largo alcance de nuestras decisiones.
Las primeras interpretaciones judías solían representar a Cam como el arquetipo de un hijo rebelde, alguien que desafió la autoridad de su padre, Noé, y al hacerlo trajo una maldición duradera sobre sí mismo y sus descendientes. Los comentarios rabínicos examinaron meticulosamente cada detalle de la narrativa bíblica, tratando de descubrir lecciones morales y espirituales de la caída de Cam. Algunos sabios especularon que las acciones de Cam pueden haber ido más allá de la mera falta de respeto, insinuando transgresiones más graves que justificaban la severidad del castigo. Con el surgimiento del cristianismo, la historia de Cam fue reinterpretada en nuevos marcos teológicos. Los primeros pensadores cristianos, como Agustín de Hipona, vieron la narración de Cam como un presagio de la división entre los salvados y los condenados. La maldición pronunciada por Noé a menudo se consideraba no solo un juicio familiar, sino una profecía divina que delineaba los destinos de naciones enteras vinculadas a Cam. A medida que la teología cristiana evolucionó, Cam se convirtió en un punto focal para los debates sobre el pecado, la redención y el plan general de Dios para la humanidad. Algunos teólogos leyeron su historia como una advertencia sobre la rebelión y las consecuencias de ignorar la autoridad, mientras que otros la enfatizaron como una demostración de la justicia divina en acción. Sin embargo, durante la época medieval y la era de las exploraciones, la narrativa de Cam fue cooptada y mal utilizada de maneras preocupantes. En el contexto del colonialismo europeo, se esgrimieron interpretaciones distorsionadas de la llamada maldición de Cam, como justificación de la subyugación de los pueblos africanos. Algunos afirmaron que esta maldición bíblica era una aprobación divina de la esclavitud, un trágico mal uso de las escrituras que causó un sufrimiento indescriptible. Aunque los eruditos modernos han desacreditado completamente tales interpretaciones, su legado perdura, proyectando una larga sombra sobre la historia de las relaciones raciales y el pensamiento cristiano. En la era moderna, los eruditos judíos y cristianos han trabajado para reevaluar la historia de Ham con nuevos ojos, valiéndose de una exégesis bíblica más matizada y de perspectivas éticas contemporáneas. Muchos destacan ahora la importancia de entender las escrituras dentro de su contexto histórico y cultural. Destacan los peligros de las lecturas literalistas divorciadas del propósito y el significado originales del texto. Seminarios e instituciones teológicas de todo el mundo siguen estudiando la narrativa de Ham, buscando desmantelar mitos dañinos y extraer lecciones atemporales que resuenan en la actualidad. La historia de Ham, con todas sus complejidades, sigue siendo un profundo y perdurable recordatorio de la necesidad de abordar los textos sagrados con humildad, discernimiento y compromiso con la justicia y la igualdad. Mientras el sol se pone sobre Jerusalén, el rabino Ezra enrolla cuidadosamente el pergamino, con movimientos deliberados y reverentes. Es profundamente consciente de la inmensa responsabilidad que tiene cada generación de interpretar y aplicar las escrituras antiguas, de maneras que iluminen el camino hacia la sabiduría, la compasión y la comprensión. El peso de la historia reposa en sus manos y, con él, el desafío permanente de utilizar las lecciones del pasado para dar forma a un futuro más justo y equitativo. Sabiduría y compasión, la historia de Ham, con todas sus complejidades y controversias, es un testimonio del largo camino recorrido por la humanidad hacia la comprensión, la redención y la unidad. Esta antigua narración ha sido debatida durante siglos, interpretada de maneras que reflejan tanto la belleza como la fragilidad de la naturaleza humana. Pero en medio de los debates, la historia sigue ofreciendo lecciones profundas, lecciones que resuenan a través de generaciones y culturas. Antes de profundizar más, no olvides adquirir tu copia digital de Envejecer con Fe. 20 lecciones para superar desafíos y vivir con propósito.
es un recurso esencial para transitar la vida con gracia y resiliencia. Consíguelo ahora, antes de que se acaben las copias. En una biblioteca polvorienta de una antigua universidad europea, la profesora Sarah Bennett estaba sentada rodeada de enormes pilas de manuscritos amarillentos. Su atención era intensa, su mirada fija en los pasajes que mencionaban al hijo de Noé, Cam. Durante siglos, la historia de Cam había sido tergiversada y mal utilizada, dando lugar a conceptos erróneos perjudiciales que moldearon la vida de millones de personas. La misión de Sarah era clara: desentrañar estas distorsiones e iluminar la verdad detrás de la narrativa bíblica. Uno de los conceptos erróneos más persistentes y dañinos sobre Cam surgió de una lectura literal y descontextualizada de la maldición de Noé. A lo largo de la historia, muchos creyeron que esta maldición se aplicaba a todos los descendientes de Cam, en particular a los pueblos africanos. Esta interpretación ignoraba los matices culturales y literarios del texto bíblico, así como las complejas tradiciones genealógicas del mundo antiguo. A medida que la era de la exploración expandió los horizontes del mundo conocido, los exploradores y colonizadores europeos se encontraron con diversas culturas y pueblos. En sus intentos de afirmar su superioridad y justificar la subyugación, algunos recurrieron a la historia de Cam. Utilizaron la maldición de Noé como una sanción divina para la esclavitud y la opresión, en particular de los pueblos africanos. Esta distorsión del texto bíblico ganó fuerza, a menudo propagada por predicadores y teólogos cuyas interpretaciones se alineaban convenientemente con agendas políticas y económicas. Durante la trata transatlántica de esclavos, esta narrativa se utilizó con efectos devastadores. Los predicadores proclamaban que los africanos eran los descendientes malditos de Cam, destinados por decreto divino a servir. Estas interpretaciones no solo divergían drásticamente de la intención original del relato bíblico, sino que también ignoraban las vastas y diversas historias de las civilizaciones africanas. En la época colonial, este mal uso de la historia de Cam alcanzó su punto álgido. Los misioneros, los administradores coloniales y los colonos invocaron la llamada maldición de Cam como justificación teológica de las jerarquías raciales y la dominación europea. Esta interpretación reforzó los sistemas de explotación y desigualdad, arraigando profundamente el racismo en las estructuras sociales. La Biblia, que debía unir e inspirar, fue trágicamente distorsionada y convertida en una herramienta de división. Sin embargo, en los siglos XIX y XX se produjo un cambio. A medida que los estudios bíblicos se volvieron más críticos y se basaron en evidencias, los teólogos e historiadores comenzaron a desmantelar estas interpretaciones dañinas. Los estudios lingüísticos, históricos y arqueológicos revelaron la fragilidad de estas creencias arraigadas. Se hizo evidente que estas interpretaciones eran más un reflejo de los prejuicios de sus defensores que una lectura fiel del texto bíblico. La deconstrucción de estos conceptos erróneos ha sido un proceso lento, pero necesario. Los académicos, teólogos y líderes religiosos han trabajado incansablemente para enfatizar el mensaje central de la Biblia, la unidad fundamental de la humanidad bajo Dios. Han rechazado cualquier uso de las Escrituras para justificar el racismo o la opresión, promoviendo en cambio una visión de justicia, igualdad y reconciliación. Para Sarah, su trabajo iba mucho más allá del ámbito académico. Mientras organizaba sus notas, reflexionaba sobre la importancia de su misión. Se dio cuenta de que corregir los malentendidos sobre Ham no consistía solo en aclarar los hechos históricos, sino también en sanar heridas que databan de siglos atrás. Se trataba de crear un mundo en el que los textos antiguos se leyeran con sabiduría, empatía y respeto por su contexto histórico. La verdadera lección de la historia de Ham, concluyó, no tenía que ver con las maldiciones o las divisiones,
sino con la complejidad de la naturaleza humana y la necesidad de humildad a la hora de interpretar los textos sagrados. En la quietud de una capilla de siglos de antigüedad, el reverendo Michael Thompson se sentó en una tranquila contemplación. La luz parpadeante de las velas proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra mientras reflexionaba sobre la historia de Ham y su relevancia para el mundo moderno. Para él, esta antigua narración no era solo un relato de pecado y consecuencias, era una ventana a la condición humana, la gracia divina y el camino hacia la redención. Lo que más impresionó al reverendo fue la naturaleza de la transgresión de Ham. No fue un acto de violencia ni una gran traición, sino un momento de falta de respeto. No honrar a su padre, Noé. Este detalle, aparentemente insignificante, subrayó una verdad profunda. Incluso los errores menores en el carácter pueden tener consecuencias de largo alcance. La historia de Ham es un recordatorio de que nuestras acciones, por insignificantes que parezcan, pueden repercutir en el exterior y moldear no solo nuestras vidas, sino también las vidas de los demás. El reverendo vio en la historia de Ham un reflejo de la lucha constante de la humanidad contra el orgullo, el egoísmo y la falta de respeto por las relaciones. Pero también vio un mensaje de esperanza. A pesar de las consecuencias de las acciones de Ham, la narración bíblica más amplia enfatizaba la gracia infinita de Dios y la capacidad de la humanidad para la redención. Para el reverendo, esta fue la moraleja fundamental. No importan nuestros fracasos, nunca estamos fuera del alcance de la misericordia de Dios. Hoy, al reflexionar sobre la historia de Ham, se nos desafía a abordar los textos antiguos con una mente crítica y un corazón compasivo. Las malas interpretaciones han causado un daño inmenso, pero a través de la sabiduría y la reflexión, podemos descubrir las verdades más profundas que estas historias tienen para ofrecer. La historia de Ham no es un relato de condenación eterna. Es un llamado a la humildad, la comprensión y el reconocimiento de nuestra humanidad compartida. Nos recuerda que la historia, como las escrituras, debe manejarse con cuidado, para no repetir los errores del pasado. Cada acto de bondad o crueldad, por pequeño que sea, conlleva el potencial de moldear el futuro de maneras que apenas podemos comprender. Al reflexionar sobre la maldición pronunciada por Noé, el reverendo Thompson no la vio como un decreto divino inmutable, sino como un recordatorio aleccionador del poder de nuestras palabras y acciones para influir en las generaciones venideras. Esta historia nos obliga a plantearnos preguntas profundas sobre la responsabilidad individual y colectiva. ¿Cómo repercuten las decisiones que tomamos hoy en la vida de quienes nos siguen? ¿En qué medida el quebrantamiento o la sanación del mundo comienzan con decisiones aparentemente insignificantes? Sin embargo, la historia no concluye con la maldición. Los descendientes de Ham, como todas las personas de la tierra, están entretejidos en la gran narrativa de la redención divina. Esta realidad nos recuerda que ninguna persona o grupo está fuera del alcance de la gracia de Dios. La inclusión del linaje de Ham en la historia de la salvación que se está desarrollando sirve como testimonio de la amplitud y profundidad ilimitadas del amor divino, un amor que trasciende la etnia, la cultura y las divisiones históricas. La narrativa de Ham nos invita a reflexionar profundamente sobre el tema de la reconciliación. Así como la historia bíblica describe el largo arco de la redención de la humanidad, también nos desafía a buscar la sanación y la restauración dentro de nuestras propias vidas, familias y comunidades. El legado de Ham nos enseña que, aunque las heridas del pasado pueden ser profundas, el camino hacia la unidad y el entendimiento mutuo sigue abierto para quienes lo buscan con sinceridad. Una de las lecciones más importantes que se desprenden de la reflexión sobre Ham y sus descendientes es el llamado a la humildad teológica.
La historia ha mostrado los peligros de las interpretaciones demasiado simplistas o literales de los textos antiguos, en particular cuando se distorsionan para justificar prejuicios, divisiones u opresiones. Las escrituras nos llaman a abordarlas con reverencia, sí, pero también con un espíritu crítico y compasivo. Tenemos la tarea de comprender el contexto histórico, el propósito espiritual y la intención última que se esconde detrás de sus palabras. Además, la historia de Ham nos invita a meditar sobre los conceptos más amplios de identidad y pertenencia dentro de la familia humana. En un mundo que todavía está marcado por la división, ya sea racial, étnica o nacional, la historia nos llama a recordar nuestro origen compartido y nuestro destino común. Nos desafía a mirar más allá de las diferencias superficiales y, en cambio, a reconocer la dignidad y el valor inherentes de cada ser humano, independientemente de su origen, ascendencia o lugar de origen. Esta humanidad compartida es un don divino que nos une a todos en propósito y valor. Finalmente, el reverendo Thompson concluyó que la verdadera lección de la historia de Ham no reside en las malas interpretaciones o controversias del pasado, sino en su permanente llamado a vivir con compasión, justicia y amor. La narración nos invita a convertirnos en agentes de sanación y reconciliación en un mundo fracturado y dividido. Nos llama a trabajar por la unidad en la diversidad, a reparar lo que está roto y a ver a cada persona como valiosa a los ojos de Dios, independientemente de su historia o herencia. Cuando se apagaron las últimas velas, el reverendo Thompson se puso de pie con renovada convicción. Ahora entendía, más que nunca, que las historias antiguas todavía tienen el poder de iluminar nuestro camino hacia adelante. El viaje de Ham y sus descendientes, lleno de complejidades y controversias, es un testimonio de la búsqueda incesante de la humanidad por la comprensión, el perdón y la unidad. Es una búsqueda que continúa desafiándonos, inspirándonos y moldeándonos incluso hoy. A través de esta historia surgen lecciones de liderazgo, fe y perseverancia. Cuando el sol arrojó sus primeros rayos dorados sobre las tierras fértiles, cercanas a las riberas del río, iluminó la figura de Cam, el hijo de Noé, de pie en la proa de una pequeña embarcación. Sus ojos, fijos en el horizonte, irradiaban una tranquila determinación. Su rostro bronceado y curtido hablaba de alguien que había soportado el gran diluvio y ahora enfrentaba el desafío monumental de guiar a Mitirideste, su pueblo, hacia un mundo renacido. Ham sabía que la tarea que tenía por delante pondría a prueba cada pizca de su determinación, sabiduría y coraje. Liderar una familia en crecimiento y administrar recursos escasos requeriría no solo ingenio práctico, sino también una fe inquebrantable. Reflexionó sobre las lecciones que su padre, Noé, le había enseñado durante la construcción del arca y los largos días a la deriva en aguas turbulentas. Esa experiencia desgarradora había forjado en él una resiliencia y un ingenio que ahora tendría que aprovechar. Sus primeras decisiones como líder fueron fundamentales. Cam decidió establecer a su pueblo en una región fértil cerca de fuentes de agua dulce, asegurando su supervivencia inmediata y sentando las bases para el crecimiento futuro. Esta decisión estratégica demostró su capacidad de pensar en el futuro, un rasgo esencial para un liderazgo eficaz. Cam comprendió que la supervivencia no solo requería la obtención de recursos, sino también su administración cuidadosa. Estas fueron lecciones que quedaron profundamente arraigadas en él al observar la cuidadosa planificación de Noé y su confianza en la guía divina. A medida que el pueblo de Cam se fue consolidando, los desafíos del liderazgo aumentaron. No solo enfrentó dificultades físicas, como asegurar comida y alojamiento, sino también desafíos emocionales y espirituales para unir a su pueblo. Surgieron conflictos,
como suele ocurrir en cualquier comunidad, pero Cam trabajó incansablemente para promover la armonía y el entendimiento mutuo. Recordó a su pueblo las experiencias que compartían, su humanidad compartida y su responsabilidad compartida de construir juntos un futuro mejor. La historia de Ham, por lo tanto, no es solo una historia de supervivencia, es una historia de esperanza, resiliencia y visión. Es una historia que nos habla hoy, llamándonos a liderar con integridad, a construir con visión de futuro y a luchar por la unidad en la diversidad. Su trayectoria nos desafía a considerar el legado que estamos dejando para las generaciones futuras. ¿Qué semillas estamos plantando hoy? ¿Semillas de división y amargura? ¿O semillas de compasión, justicia y reconciliación? Al final, la vida de Ham es un testimonio de las complejidades de la experiencia humana. Nos recuerda que, si bien no podemos deshacer el pasado, sí podemos dar forma al futuro. Estamos llamados a superar las divisiones de la historia, a vernos unos a otros como hermanos y hermanas, y a trabajar juntos para construir un mundo que refleje la gracia y el amor ilimitados de Dios. Porque, por muy roto que parezca el mundo, el camino hacia la sanación y la redención sigue abierto para todos los que lo buscan. Ham no solo dependía de su fuerza, sino también de su sabiduría a la hora de utilizar los recursos que tenía a su disposición. A medida que su comunidad crecía, se enfrentaba a retos cada vez más complejos. Disputas por la tierra, conflictos internos y amenazas de grupos rivales exigían su atención constante. Ham, al reconocer la necesidad de un sistema mejor, aprendió a delegar responsabilidades. Formó un consejo de ancianos para que lo ayudara con las decisiones cruciales. Esta estructura de liderazgo compartido, sorprendentemente avanzada para su época, le permitió centrarse en los asuntos más urgentes. Una de las mayores pruebas para el liderazgo de Cam llegó en forma de una grave sequía, una crisis que amenazó las cosechas y el bienestar de su pueblo. La situación era desesperada, pero Cam demostró una adaptabilidad e ingenio notables. Ordenó la construcción de sistemas de irrigación, inspirándose en técnicas que había observado durante sus viajes. También alentó a su pueblo a diversificar sus cultivos para reducir los riesgos. Estas acciones decisivas no solo salvaron a su comunidad de la hambruna, sino que también sentaron las bases para una sociedad más resiliente y próspera. Sin embargo, Cam no era inmune al fracaso. Su exceso de confianza lo llevó en cierta ocasión a subestimar la amenaza que representaba una tribu vecina. Este error de cálculo dio lugar a un conflicto evitable que trajo sufrimiento y pérdidas a su pueblo. De esta dolorosa experiencia, Cam aprendió la importancia de la humildad y la vigilancia constante, cualidades que llegó a valorar profundamente en sus últimos años de liderazgo. Con el tiempo, Ham desarrolló un estilo de liderazgo que equilibraba la dureza con la compasión. Comprendió que el verdadero poder no residía solo en la autoridad, sino en la capacidad de inspirar y unir a las personas en torno a un propósito compartido. Esta filosofía guiaba sus decisiones diarias, ya fuera para resolver disputas u organizar celebraciones comunitarias. Ham trabajaba incansablemente para fortalecer los vínculos entre su gente y fomentar un sentido de unidad. En el ocaso de su vida, Ham miró atrás con orgullo. Donde antes solo había un puñado de sobrevivientes,